Bienvenidos. Nos enfrentamos a una nueva Semana Santa. Siempre notemos que va a ser viernes, sábado y domingo. Y lo hacen siempre porque eligen o la última semana de marzo o la primera semana de abril. Normalmente para seguir con el famoso ritual de viernes, sábado y domingo. Contrapuesto a la Pascua, por supuesto, porque la Pascua cae en otras fechas. Ya sabemos que la Pascua este año estará ubicada en mediados de abril. Los judíos, para que entendamos bien, hay gente que en el cristianismo ha hecho una rivalidad histórica prácticamente con los judíos, con la famosa máxima de que los judíos fueron los que eliminaron a Jesús. Fue una de las razones, incluso inquisitivas, de la Iglesia Católica, y fue una de las razones del acuerdo que realizó el papado en la época de Hitler. Pero debemos reconocer que nosotros, como legado, recibimos el conocimiento y la doctrina del pueblo de Dios como herencia. Y son los judíos los encargados de proteger, como ha sido así, históricamente, el legado de esa escritura. Sabemos que el Antiguo Testamento, como ya también lo expreso en otro tema, es el verdadero conocimiento, porque es el conocimiento con el cual Jesucristo se abrió paso teológicamente en alegatos, en disertaciones y en desacuerdos incluso con los fariseos, basados justamente en el Antiguo Testamento. Porque ¿cuál era la palabra inspirada de Dios en la época de Cristo y en la época de la iglesia primitiva? Por supuesto que era solo el Antiguo Testamento. Pablo manejaba grandes conceptos y en sus cartas era manifiesto ese estudio que él tenía y había sido educado, pero en el Antiguo Testamento. Hasta la época de los primeros cristianos, todo el concepto teológico y todo el concepto analítico era realizado con el Antiguo Testamento. Y cuando Pablo dice que toda la escritura, las sagradas escrituras son inspiradas por Dios, útiles para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, se refieren evidentemente al Antiguo Testamento, porque en el momento que él lo dice no existía ningún escrito, salvo sus cartas, con respecto a lo que significaría el Nuevo Testamento, que está en discusión hoy día y que incluso los ateos y los enemigos de las escrituras normalmente sacan muchos argumentos contrarios a la Biblia, pero atacando el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento es más sólido, el Antiguo Testamento es más monolítico, más aún que contiene todos los profetas y contiene todo el Pentateuco, es algo mucho más sólido. Aún así no se ha librado de ser atacado, pero hay más argumentos en el Nuevo Testamento por la cantidad de libros apócrifos y contradictorios que hay que el Antiguo en sí. Bien, considerando eso, son los babilónicos, y explico que Babilonia es la suma de iglesias, como dice Apocalipsis, que es la madre de las rameras, cuando no me refiero a Babilonia ancestral, sino que me refiero a la Babilonia que expresa en el Apocalipsis Juan, porque existía en el momento en que Juan está en la isla de Patmos las ruinas de Babilonia, pero él se refiere a una Babilonia conceptual, que iba a emerger en el futuro desde su punto y que iba a tener más encima hijas, que iban a ser unas rameras, y lo dice rameras porque todas iban a cobrar una cantidad de dinero por mantener sus servicios, como ocurre hoy día. En la orden, de hecho, es salir de medio de ellas en cuanto a estas mismas tradiciones que se expresan en esta semana, porque si ustedes se dan cuenta es transversal de que la madre
Iglesia Católica y todas sus hijas que nacieron de la Reforma, celebran la misma condición y la misma forma y mantienen prácticamente de una u otra forma las mismas doctrinas bases. Estas religiones también tienen el concepto de haber cambiado los tiempos, que son los calendarios, como dice la Escritura, y la ley. Cambiaron los tiempos y la ley con respecto al día de reposo, las fiestas, las lunas nuevas, y etcétera, etcétera. Los falsos cristos me permitieron que abriera los ojos y saliera de Babilonia, confrontando una verdad. La verdad era la famosa señal de Jonás. Teológicamente no toma ni importancia que Jesús haya mentido o no, o haya cumplido o no con ese precepto. De este mundo, los eruditos y renombrados teólogos ni siquiera mencionan, ni menos utilizan el análisis de la señal de Jonás. Por lo tanto, primero, Cristo no padeció en estas fechas, sino que está ligado al festejo de la fiesta de la Pascua judía y los panes sin levadura, porque el símbolo del Cordero Pascual es Él. La Santa Cena en la Pascua, que cambiaba la forma por Cristo y no el fondo, porque Él ordenó a sus discípulos preparar la Pascua y celebrarla con ellos. Incluso dijo que Él volvería, incluso en el futuro, cuando Él retorne, volvería a celebrar la Pascua con sus compañeros, con sus amigos, con sus hijos, con sus hermanos. La señal de Jonás es dada para los fariseos, o sea, el equivalente a la élite pastoral y mercantil actual, como un rechazo al verdadero Cristo. Los fariseos se negaron a reconocer la señal de Jonás, una vez cumplida, no por ignorancia, sino que por soberbia, al igual que los líderes religiosos actuales. El terco dogma los atrapa siendo tradicionalistas y no queriendo reconocer un error teológico de ese calibre. Tanto la importancia de las fiestas para la iglesia primitiva como el estimar que Cristo nunca dejaría de cumplir ninguna promesa, sino que por el contrario, su palabra empeñada es una señal en sí, debía ser cumplida al pie de la letra, porque si él dijo que Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches, y como ya hemos estudiado, Jesucristo es Jehová, el Creador, y como Creador en el Edén, en la creación, Él sabía lo que era día y lo que era noche. Está siendo muy literal al respecto. Creo que toda la verdad es incómoda al dogma, y una religión termina por excluir al cristiano y mantener la tradición, aunque ésta sea errónea. Por eso ahora vuelvo a replantear el tema, la señal de Jonás, para que en esta semana, que para Babilonia es santa, puedan entender que hubieron 2 días de reposo equivalente a cualquier feriado en una semana normal, y entendamos que Cristo moriría en cumplimiento al símbolo del Cordero Pascual. Espero que el tema que se va a exponer ahora les sirva para comprender que en ocasiones es bueno hurgar en las Sagradas Escrituras para encontrar los diversos puntos que nos hacen entender si este Cristo que estamos adorando es el verdadero o no. Porque empiezan a haber muchas diferencias. Ya ahora hemos entendido de que nuestro Cristo es nuestro Creador, es que este Cristo es el que ha intervenido en muchas partes de la historia, como el yo soy el que soy, que se hizo carne y habitó entre nosotros, y que obviamente dejó señales y evidencias de su grandeza, y que sus opositores evidentemente iban a negar esta misma señal, que para muchos no será importante, pero lo es realmente, porque involucra reconocer que hay una vinculación entre todas las fiestas sagradas con la existencia de la simbología cristiana, partiendo de que Cristo es la Pascua, secundando con el hecho de que
en la Pascua se parte con las fiestas. ¿Y qué hacía después la iglesia primitiva guardando Pentecostés? Porque para llegar a Pentecostés debes contar 50, que eso significa la palabra Pentecostés. Entonces no se detienen a pensar de que detrás de eso hay toda una amalgama de unificación entre el conocimiento judío y el bálsamo cristiano que baña ese maravilloso concepto de lo que era simbólico con lo que pasó a ser real. Y eso es lo maravilloso, que todo lo que estaba expuesto como una expresión legal era lisa y llanamente una simbología de todo lo que era el plan salvación. Bien, lo dejo con el tema, esperando que lo analicen, lo desmenucen y lo disfruten. Repasando el libro de Mateo, queda por supuesto la tentación de querer desarrollar una infinidad de temas que son de corte ético, conductual, moral, pero como la línea que hemos traído hasta el momento es de no intervenir en ese campo, sino que entregar solo lo que compete a teología de profundidad, de importancia, para que las personas adquieran conocimiento. Ya el desarrollo espiritual lo dejamos al campo personal de la meditación. Lo que vamos a estudiar ahora va a ser la señal de Jonás. Creo que es muy relevante entender este tema y no debemos ser indiferentes a él. Los fariseos y toda la parte cupular religiosa de los judíos dudaron de la divinidad de Cristo, ya sea intencionadamente, porque al fin y al cabo, al igual que los actuales pastores asalariados, tienen en la religión un sustento familiar, personal y social que es difícil de abandonar, sobre todo ante un poco poderoso humano como el caso de Cristo, que ellos sabían que era de origen humilde, que sabían que no era legalmente letrado, sabían que no tenía roces sociales en las altas esferas, era un tipo de poco poder como cualquier hombre común y corriente de esta época. Es lógico que al igual que hoy ellos mantenían una fornicación con el poder, como sucede con las religiones hoy día, que están muy enredadas con alcaldes, senadores y políticos en general, para poder sacar provechos mutuos de esto. Porque por un lado, como dije una vez, al político le conviene fornicar con un pastor determinado, porque no solamente conquista a ese pastor, sino que conquista a su congregación, sus votos. El pastor también le conviene fornicar con el político, porque por ese lado pueden aparecer terrenos, donaciones, beneficios. A ellos sí que les pueden poner oído y aceptar sugerencias, pero de un sabio pobre y sencillo hombre no lo aceptan. Menos si éste les incomoda su negocio, que a Cristo ya les había dicho que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. También existen otros más limpios de corazón que dudaron con respecto a la divinidad de Cristo, tratando de abstraerse a sus intereses. Pero finalmente unos y otros se unieron en la misma pregunta: ¿qué señal nos das para creer que tú eres el Hijo de Dios? Esto quiero dejarlo claro. Es la única señal dada por Cristo, no muy mencionada hoy en día, no muy difundida hoy en día. Y eso es que quede claro. Imagínense, pónganse en el lugar de Jesucristo, presionado hoy día, vamos a traerlo al tiempo moderno, por un grupo muy soberbio de religiosos, bien vestidos, prósperos, ante una evidente pobreza presente, tipos letrados, poniendo en tela de juicio tu presencia y te piden una prueba. ¿Darías una señal sin importancia? ¿Darías una señal que no fueses a cumplir? Debemos insinuar que Cristo dio una señal de una forma irresponsable, sin darse el tiempo posterior a cumplirla. Bueno, la única señal que le dijo que le iba a dar era la señal de Jonás. Y como recordaremos, Jonás, cuando se negó a ir a Nínive a predicar, fue tragado por un gran pez y estuvo en el vientre del gran pez. Y téngalo claro que Cristo sabe lo que son las divisiones de tiempo entre días y noches. Hubo 3 días y 3 noches. Por lo tanto, Él le dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez
3 días y 3 noches, que conte que lo está separando muy literalmente, porque creo que entiendan que los fariseos judíos de la época eran literalistas. O sea, si se les decía 3 días y 3 noches, eran 3 días y 3 noches. Y ellos iban a estar muy atentos al cumplimiento de esa promesa. 3 días y 3 noches, dijo Jesús, ¿no es cierto? Estaré en el vientre de la tierra. Esa señal les será dada. Este fue un desafío. Yo les lanzo un desafío a ustedes, los que oyen estos temas, que aún no se han horrorizado ante la diferencia teológica formativa que puede existir en esta línea de temas con lo que ustedes han escuchado en sus congregaciones. Pero les insto a los que me oyen a preguntar a sus líderes o a sus pastores si Cristo cumplió con esta señal. Todos tendrán que decir que sí. Tendrán que decir que sí. No va a haber un pastor que le diga no, no la cumplió. Cristo, creo que quede claro, no podía dejar de cumplir esa señal porque era un desafío ante sus enemigos. Pero todos estos babilónicos, pastores actuales, aceptan la costumbre de su madre católica de celebrar la Semana Santa y en la misma fecha impuesta por ella. ¿Qué referente a esto es, en resumen, Viernes Santo, Sábado Santo, mañana domingo de Resurrección? Si contamos, como cabe a la lógica, que la Semana Santa es la continuidad histórica, por decirlo, o la rememoranza histórica de la muerte de Cristo. Por lo tanto, tendría que estar la señal de Jonás dentro de esa Semana Santa. Según esta, ¿no es cierto?, la tradición humana, fue puesto en el sepulcro Cristo el viernes en la tarde, en forma apresurada porque se venía la noche y el día de reposo. Por lo que ese viernes tendría que ser la primera noche. Y a continuación viene la luz, el día sábado tendríamos una noche y un día. Luego, el sábado a la noche, tendríamos 2 noches y un día. Y el domingo a primera hora, dice los textos, que vinieron las mujeres el domingo y ya Jesús no estaba en la sepultura. Había resucitado. ¿Dónde están entonces los 3 días y 3 noches? Cuando acá contamos solo 2 noches y un día. Si ustedes exponen esta pregunta, lisa y llanamente, como dije a un pastor, y le dicen, pastor, ¿dónde están los 3 días y 3 noches entre el viernes y el domingo? La respuesta van a ser, porque yo ya estuve en Babilonia y pasé por esto, las respuestas van a ser más o menos las siguientes. Mira, no tiene importancia. Cuando uno exprese que Cristo no puede mentir, número uno, y no puede haber respondido a un desafío de sus enemigos para dejarlo sin importancia, no es la respuesta. La segunda respuesta que van a tener ustedes de los pastores es decir, bueno, ahí lo tienes, viernes, sábado y domingo. Bien simple, 3 días, con cara de satisfacción. Pero Cristo no dijo 3 días, dijo 3 días y 3 noches, separando muy claramente este fenómeno. Como lógicamente no vas a quedar conforme con esa respuesta, vas a posiblemente insistir, porque se supone que estás frente a un hijo de Dios, con mucha paciencia. Si insiste que Cristo se refería a 3 días, te van a responder otro quizás que es parte de 3 días, porque eso me contestó un teólogo nada menos, graduado en Francia, y me dice con todas las letras, es muy posible que hayan sido parte de 3 días. Parte del viernes, parte del sábado y parte del domingo. Pero el texto no dice eso. El texto dice bien literalmente 3 días y 3 noches. Fariseos eran literales. La última respuesta que vas a tener cuando ya los tengan más o menos colmados va a ser, hermano, no sea polémico, no sea conflictivo, no vaya a ser que Satanás lo turbe y se pierda y por esto termine en el infierno. Olvídese y preocúpese de adorar a nuestro Cristo. Y con eso lo van a dejar. Tómalo o déjalo. Y no habrá respuesta. Yo quiero dejar claro una cosa. O sea, los fariseos tomaron el mensaje de los 3 días y las 3 noches. Fíjense que sí. Dice la escritura en Mateo, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, ¿sabes qué? Nos acordamos que aquel engañador dijo aún, viviendo, después de 3 días resucitaré. O sea, estaban claro que había dejado una señal que para nosotros ya a Pilato no le iban a explicar el asunto
de que era Jonás y que Jonás estuvo 3 días y 3 noches y que este también iba a estar 3 días y 3 noches. No, no se metieron en eso, sino que sencillamente lo cerraron en 3 días para un romano. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo, ahí tenéis una guardia y de asegurarlo. Y ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando una piedra y poniendo una guardia. O sea, lo tomaron en serio. Es obvio que para mí significó un desafío demostrar sin la soltura que los pastores de Babilonia tienen para enfrentar este tema, al decir de que no tiene importancia. Yo soy un convencido de que Cristo es veraz, de que Cristo en sí mismo es verdad. Él dijo que era el camino, que era la verdad y la vida. Y en esa verdad Él no podría haber puesto esta señal y no cumplirla. Bien, una vez que Cristo fue entregado a manos de los romanos por el Sanedrín, que todos conocemos la historia, estos le crucificaron. Pero aquí ocurre la mejor manifestación de lo que yo a través de los temas he venido tratando de mostrarles y ahora voy a ser más claro al respecto. Aquí se manifiesta el significado oculto del número 3, un número cabalístico cuyo significado es señal. Cada vez que las cosas ocurren de a 3 es una señal de Dios, ya sea en los sueños, ya sea en elementos, en formas, y es en la muerte de Cristo y en su vida misma donde más números 3 ocurren. De hecho, cuando Cristo comienza su ministerio, lo comienza a los 30 años de edad y lo culmina 3 años después. Incluso en el momento que Pilatos da la primera sanción, se le dan los famosos 40 menos 1, o sea, 39 latigazos, que es evidentemente un número que se desprende del número 3. Son 13 veces 3. Aparte el comentario del martirio en sí, que significa ser azotado con 39 latigazos, que la forma incluso de los látigos de la época eran terribles porque tenían unas cabecitas con púas y otras espinetas especiales para desgarrar. Pero bueno, estamos resaltando el número 3. Él fue conducido al lugar de la crucifixión, al Gólgota, y es clavado con 3 clavos, sus 2 manos y sus 2 pies juntos. 3 clavos. La cruz está hecha por 2 maderos, pero la cruz de Cristo tenía 3 trozos de madera. El otro trozo era el letrero que le clavaron sobre su cabeza, que más encima estaba con 3 idiomas: el latino, el griego y el hebreo. Al alzar la cruz, alzan a 2 personajes a su alrededor, dando un paisaje de 3 seres humanos crucificados. Según las escrituras, hubieron 3 horas de tinieblas en el lugar. Nos dice que esto ocurrió entre la hora sexta, múltiplo de 3, y la hora novena, que sería 3 por 3. Y a la hora novena suceden varias cosas. En el 3 por 3. Es en ese momento que Cristo entrega su espíritu. Es en ese momento que Cristo fallece y ocurre un gran terremoto. Y expira dejando llorando a 3 Marías. Y enfrenta los 3 días y las 3 noches. Creo que para cualquiera se daría cuenta que es suficiente demostrar la cantidad de 3 que existen alrededor de la muerte de Jesucristo. Pero nos vamos a adentrar a los 3 que nos abocan, que son la señal de Jonás, los 3 días y las 3 noches. Si concluimos que los 4 evangelios reconocen que el primer día de la semana, o sea, el domingo, que quede claro, Jesús ya había resucitado. De hecho, lo manifiesta así el ángel que enfrenta a las mujeres: a quien buscáis, él ha resucitado como dijo. Por lo tanto, debemos tratar de hurgar si existe un fundamento bíblico. Y para entender esto, tan complejo para muchas religiones, y es tan simple en el fondo, él dice llanamente aceptar un error teológico. Lo que sucede con las religiones, y porque lo vi esto, es que existen dogmas, y esos dogmas no se pueden romper por un fenómeno de orgullo religioso en el fondo. Reconocer de que la religión a la cual sirven, a la cual adoran, a la cual respetan, se equivocó por tantos años en algo específico, prefieren no hacerlo para no poner en riesgo el negocio.
si alguien a cualquier religión de este mundo le demuestra teológicamente su horror, ellos van a cortar por lo más sano, eliminar a aquel que está mostrando el error y expulsándolo de sus filas y anatemizándolo. Pero independientemente de esa pugna para aquellos libres, para aquellos que buscan la verdad, independientemente de lo que opine una religión determinada, diremos que la palabra día de reposo es usada para el cuarto mandamiento del reposo semanal, pero también es usada para las fiestas sagradas. Ahora, es obvio que en esa semana de la muerte de Cristo hubieron dos reposos, y ese es el problema de la confusión. Uno reconocido y pasan por encima de la verdad y la arrasan y no la ven, y pasan de nuevo y no la ven. Uno de esos reposos de esa semana fue la Pascua. Y la Pascua es el primer día prácticamente que antecede a los panes sin levadura. Una fiesta que nació en el momento previo de la liberación de los hijos de Israel de Egipto, en la noche que pasaba el ángel de la muerte, dando muerte a los primogénitos en Egipto. Y todos aquellos que quisieran librarse de esa muerte debían marcar sus casas en las puertas los dinteles, y así liberarse para que la muerte pasara por alto. Existe una cantidad de textos muy grande que muestran de que en el periodo de la muerte de Cristo, en el periodo previo a la muerte de Cristo, todos estaban en actividad preparatoria a la Pascua. Debemos reconocer de que sí existía un día feriado más en esa semana. Y al igual que ahora, de repente miramos el calendario y hay dos feriados en una semana. ¿Qué tiene de raro? Pero acá había un día intermedio entre los dos feriados. Entiéndalo bien, Jesús fue crucificado y muerto, vamos a ir al grano, el cuarto día de la semana. Quiero aclarar que en la época bíblica, para aquellas ovejitas nuevas, los días de la semana no tenían nombre, solamente se contaban. Y había un solo día que tenía nombre, era el día sábado o día de reposo, el séptimo día. El resto de la semana se llamaba primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y el sexto se llamaba, incluso le tenían por sobrenombre preparación. Los días de la semana que nosotros tenemos ahora actualmente fueron puestos por los romanos. Y como ustedes pueden notar, son todos para conmemorar deidades estelares. El lunes es la Luna, el martes planeta Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus, sábado dicen que es por Saturno y domingo vendría siendo el día del Sol, de Sunday. Y por eso han querido hacerlo sagrado también, porque ya vemos que toda la religión apunta hacia una adoración al Sol. Bien, pero no es el punto. Lo que trato sí de entender es que el día cuarto pasaría a ser en la lectura actual día miércoles. Se desarrollan los fenómenos de crucifixión. Una larga procesión que culmina con el lanzazo del soldado que rompe el costado de Cristo y se dan cuenta que ya había fallecido y les surgía a todos que esto terminara por la cercanía de la celebración de este día de reposo evidente. Pues bien, el cuarto día, como dije, Cristo muere crucificado en la víspera del día de reposo, no semanal sino la Pascua, y pasa su primera noche esa noche de miércoles. Y desde ese punto vamos a contar las noches. La noche del miércoles, la noche del jueves y la noche del viernes. Tiene 3 noches. Después venía los días. El día jueves, el primer día. El día viernes, el segundo día. Y el día sábado es el tercer día. Volvemos nuevamente a retomar, mirando el gráfico que tuve que diseñar para que entiendan más claro el asunto. El día miércoles entonces en la tarde es crucificado Jesucristo, puesto en el sepulcro, y eso que quede claro, que si cuadráramos fielmente el fenómeno día-noche, 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 si Jesús fue puesto a la puesta, cercano a la puesta de sol en el sepulcro, por lógica 3 días después, cercano a la puesta de sol, debía resucitar. Después venía el quinto día, que era la Pascua, día de reposo donde no se puede comprar ni vender, que quede claro, dentro de las normas de lo que es un día de reposo es adoración a Dios, observancia del día, y no hay ninguna actividad fuera de lo que sea adoración a Dios. Y es aquí donde aparece el día hábil en la Biblia, y tengo 2 registros que confirman este día hábil. En Marcos 16:1, y la fascinación que tiene la Biblia al tener estos detalles que son pequeños pero a la vez maravillosos. Sucede que este texto nos dice lo siguiente: y cuando pasó el día de reposo,
Y aquí trataríamos de entender una pregunta: ¿cuál día de reposo? María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Claro, yo creo que ustedes han pasado por arriba de ese texto y van a pensar de que pasado el día de reposo, cuando pasó el día de reposo, como dice Marcos 16:1, ustedes van a decir, esto es pasado sábado. Por lógica, todos pensaremos que es el día domingo, después del día de reposo. Pero tiene estos detalles. Dice que compraron especies aromáticas. Seamos lógicos, bajo el concepto de la Semana Santa hoy día, estaríamos hablando de que estas mujeres fueron a comprar especies aromáticas para ir a ungirle el día domingo, siendo que el relato nos dice de que ella de madrugada, muy de madrugada, fueron, casi estaba oscuro, fueron al sepulcro y se encontraron con que ya había resucitado. ¿Cómo pues pueden reunirse para ir a comprar especies aromáticas a un Cristo resucitado? Por lo tanto, no puede ser ese día domingo. Tiene que haber habido un día de reposo y un día hábil posterior, donde ellas pudieron ir a comprar estas especies aromáticas. Y hace la separación en el versículo 2, dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Por lo tanto, no podía haber ningún mercado abierto, ninguna cosa que pudiera atenderlas, sino que esa es la muestra de un día hábil entre 2 días de reposo. La segunda evidencia está en el libro de Mateo 27, y es donde los fariseos, como dije yo, tomaron en cuenta, y eso me parece patético, que los supuestos seguidores de Cristo en la actualidad no le toman importancia a la señal de Jonás, pero sí los fariseos le tomaron importancia, y fueron ante Pilatos a pedir una guardia para la sepultura de Cristo. Pero fíjense qué detalle importante. Les hago la siguiente interrogante para que ocupen la lógica de lo que ya empieza a significar ser lógico como hombre de Dios. Sabemos que los judíos, y si nos apegamos a la tradición de la Semana Santa, los judíos tendrían que haber guardado el día de reposo porque Jesús fue puesto según la tradición, como vuelvo a insistir, el viernes, y los judíos tenían que guardar el día sábado obligadamente. Existe un fenómeno donde los judíos ni siquiera eran tan fanáticos que incluso contaban los pasos en el día sábado, menos iban a ir a pedir una guardia, a solicitar audiencia con Pilatos. Entonces la pregunta es la siguiente y es la más lógica. ¿Cuándo fueron a pedir la guardia? ¿Después de qué día de reposo? ¿Fueron a pedirla el domingo? Imposible que hayan ido a pedir el domingo porque ya Jesucristo estaba resucitado. Ya no era lógico tener una guardia. Entonces esto nos da a entender de que hubo después de la Pascua un día hábil. Porque sabemos bíblicamente que ellos tenían que guardar la Pascua, y era la Pascua la primera fiesta que se nombra. No está hablando del sábado semanal. Todos los textos muestran de un feriado llamado Pascua. Y pasada esa Pascua, debía haber habido un día hábil y todavía quedar tiempo como para asegurar la sepultura. Porque vuelvo a insistir, si lo vemos bajo el punto de vista de la tradición, tenemos el viernes la sepultación en la tarde, guardaron el sábado como tenían que hacerlo, y van a ir el domingo a pedir una guardia a una sepultura que ya está vacía. No calza. Obviamente existe este día hábil entre 2 feriados. O sea, uno era la Pascua, que fue el jueves, y el sábado semanal. Quedaba el viernes como un día como para hacer esas gestiones. Ir a pedir la guardia, y las mujeres fueron y compraron las cosas que necesitaban para después, posteriormente, el día domingo, con tranquilidad, porque ellas no estaban seguras de que iba a haber una resurrección, con tranquilidad el día domingo ir a ver y ungir el cuerpo y todo eso. Pues así es. Cristo resucita 3 días y 3 noches después de estar en el vientre de la tierra, en esa sepultura. Y vuelvo a retomar el punto. Si somos lógicos, Jesús comienza el primer periodo de lo que se llamaría noches y días en la señal de Jonás, comienza con la noche. Por lo tanto, la primera noche es la del miércoles, la segunda noche es la del jueves y la tercera noche es la del viernes. Y los días son, el primer día es el jueves, el segundo día es el viernes y el tercer día es el sábado, y por lo tanto a la misma hora que ingresó su cuerpo al vientre de la tierra, que era en el atardecer día miércoles, lógicamente 3 días después, al atardecer, él volvía a la vida, porque eran 3 días y 3 noches. Pues así es que Cristo resucita a la puesta del sol del sábado. Por lo que el primer día de la semana hábil, el primer día del domingo, dejémoslo claro, la Escritura no dice que Cristo resucitó el primer día de la semana. Lo que el ángel dice, Él ha resucitado como dijo. El relato se da así, porque todos los cercanos a Cristo,
incluyendo los discípulos y las mujeres, guardaron el sábado conforme al mandamiento. Y se preparaban para ir el primer día de la semana. Si revisamos los 4 evangelios, en ninguno dice que Jesús resucitó el domingo, o el primer día. Solo no lo encuentran y se informan que ya, como dice en Mateo 28, ya ha resucitado. Y incluso el ángel dice, ha resucitado como dijo, como había dicho, que iba a estar en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Y maravillosamente resucita el sábado, porque Él es aún el Señor del sábado. Espero que esta palabra llegue a vida en vosotros, y los que tengan oídos para oír que oigan, porque son cosas que sé que no son fáciles de entender y son muy difíciles de explicar. Pero ahí está la explicación de los 3 días y las 3 noches. Y mi Cristo, como dije una vez en el tema pasado, es Dios. Mi Cristo es creador, mi Cristo es Jehová, y mi Cristo cumple su palabra, su compromiso, su desafío. Si se impone una señal, la cumple, pero a los cristos de Babilonia no les interesa. Por eso Él dijo, vendrán falsos cristos. Espero que Dios les bendiga y nos encontramos en la próxima ocasión.